Buenas tardes. Retomamos el relato de estas jornadas de la historia que aún debemos contar, de divulgación de la arqueología subacuática, con la fortuna de que tenemos aquí a dos responsables y, bueno, tres responsables de la próxima exposición sobre la fragata Mercedes, que se va a titular El último viaje de la Mercedes, y que, como ya esta mañana se ha comentado, es un ejemplo de un nuevo espíritu de colaboración entre instituciones que sencillamente no tenían la costumbre de trabajar así, juntas, que sin duda va a ser un éxito, que está provocando muchísima expectación mediática, que seguramente veremos reproducida en colas de visitantes y aglomeraciones de gente que quiere conocer de primera mano esta inmersión en una historia que tiene un lado triste, como es el del naufragio y sus víctimas en la antigüedad y en la modernidad, en la contemporaneidad, el expolio al que fue sometido los restos de la fragata, pero que tiene este final feliz que supone que expertos van a coger ese patrimonio y lo van a presentar a la sociedad para devolverles esa historia que una empresa sin escrúpulos nos quería robar. Tenemos con nosotros al director técnico de la muestra, que es Carlos León, arqueólogo subacuático, ya muy veterano tanto en las lides de la arqueología puramente dicha como en la museografía, puesto que él ya ha presentado grandes exposiciones de este aspecto. Tenemos también a Carmen Marcos, subdirectora del Museo Arqueológico Nacional, que es la sede principal de esta exposición. Y vamos a tener a Cristina García, que no ha podido, estaba indispuesta, y el almirante José Antonio Carrión, el director del Museo Naval, que es la otra sede de esta exposición, se ha prestado amabilísimamente a poder contarnos un poco la vertiente que van a mostrar allí de este patrimonio. Así que, sin más, y agradeciéndoles muchísimo que estén aquí, porque sé que están ahora mismo montando la exposición y es una locura de trabajo, doy la palabra a Carlos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. Y hoy vamos a dar un pequeño avance, unas pinceladas de lo que es esta exposición, El último viaje de la fragata Mercedes, que es la historia de dos agravios, con 200 años de diferencia. Dos injusticias, una la ocurrida en 1804 y la otra ocurrida en el 2007. La primera es el ataque naval de la flota inglesa, que cuando la flota española, formada por las cuatro fragatas Medea, Clara, Fama y Mercedes, estaban a punto de llegar al Golfo de Cádiz, decidieron hacer un ataque una flota inglesa decidió hacer un ataque a la flota española. Cuatro fragatas de mayor porte y con bastantes más cañones que la nuestra interceptó a la flota española y en una maniobra compleja en la que las embarcaciones inglesas se colocaron en su mejor posición a barlovento de las españolas, iniciaron un diálogo en el que preguntaron de dónde venían, a dónde iban, y después decidieron mandar un oficial a subir a la fragata Medea, que era donde estaba el comandante de nuestra flota, un comandante muy conocido, Bustamante, José Bustamante, el que había hecho la expedición Malaspina, y en ese momento les comunicaron que por orden del gobierno inglés y por orden del comandante de la flota inglesa, que era Graham Moore, debían detener las embarcaciones y llevarlas a un puerto inglés. En ese momento, nuestros marinos decidieron hacer un pequeño consejo, se reunieron y decidieron que no les iban a acompañar a un puerto inglés, que como mucho les acompañarían a un puerto español y que de ninguna manera arriarían la bandera de las embarcaciones españolas sin un combate previo. El oficial que había subido a bordo de la nave española, de la Medea, fue a comunicar esa decisión a la embarcación la que comandaba la escuadra inglesa, pero antes de bajarse, en el momento antes de bajarse de la Medea,
desde la borda, hizo una señal con un pañuelo y avisó a su comandante de que efectivamente habíamos dicho que no, y fue la orden para comenzar el combate. En el momento en que el oficial inglés sube a su embarcación, la Infatigable, comienza el ataque de los ingleses a la escuadra española. El combate dura poco tiempo y en muy poquito tiempo sucede la voladura de la Mercedes. No era la intención de los ingleses, evidentemente, volar esa embarcación, puesto que lo que querían eran los caudales. Ellos estaban convencidos de que una parte de ese dinero iba a parar a manos de Napoleón para hacer la invasión que Napoleón en ese momento estaba pensando sobre Inglaterra. Y por lo tanto, para ellos fue un fastidio el perder esa nave. Pero bueno, continuó el combate, pero ya con muy mala suerte, y hasta que las embarcaciones españolas decidieron rendirse. El segundo agravio, la segunda injusticia de la que hablamos, es la que tiene que ver con lo que sucedió cuando una empresa de buscadores de tesoros, yo prefiero llamarles traficantes de bienes culturales, a mí lo de buscadores de tesoros me parece como bucólico y como un poco romántico incluso, y no me gusta porque los conozco muy bien. Llevo muchos años trabajando en Centroamérica, en países donde los buscadores de tesoros están permitidos y donde los arqueólogos submarinos estamos constantemente denunciándoles e intentando cortarles el terreno, con muchas dificultades. Cuando me los encuentro en territorio español, pues la cosa todavía nos resulta más dura, ¿no? En este caso, Odyssey, desde el primer momento, mintió, dijo que pedía permiso para buscar un barco inglés, con permiso del gobierno inglés, como encargo incluso del gobierno inglés, pero mintió en la situación, mintió prácticamente todo, y finalmente mantuvo un equipo de historiadores e historiadoras en nuestros archivos investigando sobre barcos españoles que finalmente descubrieron, entre otros muchos naufragios, el de la Mercedes. En el año 2007 es cuando Odyssey decide hacer las primeras inmersiones para sacar inmersiones a través de un ROV de trabajo, un ROV con pinzas, un vehículo robotizado que baja al fondo no solo para hacer fotografías, sino también para manipular piezas bajo el agua, y en muy poquito tiempo sacan una parte del cargamento de la Mercedes. Sin embargo, esta exposición, el último viaje de la fragata Mercedes, es también la exposición, es la historia también de un gran éxito judicial. Se ha hablado esta mañana de lo que ha significado este caso, después, por supuesto, del Juno y la Galga, que fueron históricos, pero que evidentemente tuvieron menos repercusión mediática y llegaron menos a la sociedad. Sin embargo, Odyssey llegó mucho. Y llegó mucho, pues, un poco por el vuelco y el apoyo constante de la prensa que lo fue siguiendo. Y hoy día, para nosotros, el poder inaugurar una exposición con los materiales y sobre todo con la historia que significó la Mercedes es muy importante, porque es un poco devolverle a la sociedad lo que primero los ingleses nos quitaron y después la empresa Odyssey nos volvió a quitar. Por lo tanto, es un éxito que le debemos a quienes iniciaron el proceso desde muchos sitios. El proceso se inicia desde varias denuncias, aunque finalmente es el Ministerio de Cultura, a través de su Subdirección General de Protección del Patrimonio, la que abandera el proceso judicial, y a través de un veterano abogado que había trabajado muchos años en temas de patrimonio arqueológico sumergido, que es James Gold, al cual se le aportan todas las pruebas de diferentes archivos civiles y militares para que él pueda organizar la defensa. Todas estas cosas estarán contadas en la exposición. Desde el punto de vista expositivo, puramente expositivo, para el Ministerio de Cultura, el de Defensa y la tercera institución que está involucrada en esta exposición, que es Acción Cultural Española, el reto era contar esta triple historia
el ataque inglés en su día, el proceso, el expolio generado por Odyssey y el proceso judicial, y contarlo, en este caso, en 2 sedes. Decididas esas sedes son el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y el Museo Naval de Madrid. Ambos tienen mucho que contar en la historia de la Mercedes y en todo el proceso, tanto desde el juicio hasta la investigación que continúa. Nosotros ahora mismo estamos en pleno proceso de montaje de la exposición, pero las comisarias designadas por el Ministerio de Cultura y por el Ministerio de Defensa, por el Museo Naval, siguen investigando. A veces las tenemos que parar para que no encuentren ya más documentos, porque no nos caben ya más documentos. Y el reto era hacer esto en 2 sedes. ¿Por qué? Pues porque nos obligaba a no repetir ciertas cosas y, sin embargo, sí repetir para la persona que decidiera solo ir a ver una de ellas. No se pueden ver una exposición sin ver la otra. Hemos hecho, gracias a las 2 comisarias, 2 discursos totalmente complementarios, que a uno le falta el otro y al otro le falta uno. Cada museo, además, ha aportado lo que mejor sabe hacer o donde más documentos, más objetos, más piezas podía tener, ¿no? En el Museo Arqueológico Nacional, el carácter del contenido pues es un carácter más histórico, arqueológico y numismático, frente al Museo Naval, donde el contenido, digamos, pues está visto más desde la óptica militar, naval y, en cierto modo, reconstructiva. En ambas exposiciones, sin embargo, prima sobre todo contar la historia de la Mercedes, y dentro de ella muchas pequeñas historias que han ido apareciendo según se iba investigando y según nosotros, desde el punto de vista de la museografía, íbamos tirando el hilo. Para nosotros, las 2 comisarias, tanto Carmen Marcos como Susana García Ramírez, junto con sus colaboradores, que han sido muchos, tanto del Museo Naval como del Ministerio de Cultura y del Museo Arqueológico Nacional, han sido nuestra guía, nos han ido aportando la información que necesitábamos para poder ir distribuyendo tanto el material histórico y arqueológico como también los recursos museográficos, ¿vale? Eso para nosotros ha sido muy, muy importante. Nosotros nos hemos visto en una situación intermediaria entre 2 museos que hasta ahora no habían trabajado juntos, y para nosotros ha sido un placer el poder encontrar en cada uno, el poder llegar a comprender los intereses y las preocupaciones de cada uno de esos museos, que además responden a 2 ministerios muy distintos. No es lo mismo, a veces a mí personalmente me ha tocado trabajar en exposiciones con 2 sedes, pero de un mismo ministerio. En este caso son 2 ministerios que, sin embargo, creo que se está demostrando y se ha demostrado y se está demostrando que estamos haciendo el camino juntos, están haciendo el camino juntos y que van a llegar juntos a la meta el día que se inaugure la exposición. Y además creo que con un resultado más que sobresaliente, incluso diría que ejemplar. Ejemplar en el sentido de que este camino conjunto del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Cultura lo iniciaron 2 ministras, cuando estaba la ministra de Defensa, Chacón, y la ministra de Cultura era González Sinde, y ellas firmaron en el año 2009 un acuerdo, un convenio, en el que proponían que el patrimonio arqueológico submarino, sumergido, subacuático, excede las competencias de un solo ministerio, y ambos deben colaborar, sobre todo cuando estamos tratando de aguas internacionales. Ese espíritu de ese convenio de colaboración es el que subyace un poco debajo de esta exposición. Es un poco un camino que debemos iniciar, cada uno en su sitio, cada uno haciendo lo que sabe hacer, pero colaborando de una forma además continua, algo que esta colaboración Ministerio de Cultura, Ministerio de Defensa ha sido puntual en el tiempo, pero en este momento y a raíz
del proceso de Odyssey ha sido, yo creo que un ejemplo de que efectivamente la colaboración debe ser mutua, constante y continua, y tener un proyecto que los pueda unir. En este caso, el proyecto es una exposición, pero más adelante podrían ser otras cosas. Una exposición que es un acto de comunicación en el cual tratamos sobre todo, y lo que hemos tratado como diseñadores de la exposición, tanto el arquitecto Carlos Barrot, que hoy no nos acompaña porque está montando la exposición, y yo, que me he liberado un ratito, nuestro cometido es entender el contenido y darle lo que nosotros hemos llamado darle piel a las piezas que se van a colocar y a la historia que vamos a contar. Para nosotros eso era fundamental, por eso hemos tratado de que ambas exposiciones sean coherentes, tengan partes del diseño absolutamente común, entras en una y sales de la otra y parecen que efectivamente estamos en el mismo espacio museográfico, y hemos intentado que sea también una exposición con un ambiente envolvente, es decir, nos hemos preocupado desde el suelo, las paredes, los techos, la iluminación, todos los elementos juegan para ser la piel en la que las comisarias puedan encontrar el espacio en el que contar la historia de la Mercedes, esa triple historia de esos dos agravios y ese final feliz que es el del juicio. Aparte, para nosotros ha sido importante también el intervenir en dos espacios que son muy diferentes. La sala de exposiciones temporales del Museo Arqueológico Nacional la hemos estrenado nosotros, con lo cual estamos muy contentos, pero le hemos hecho algunos pequeños cambios, entre ellos algunos cambios de circulación con respecto al proyecto inicial que tenía esa sala de exposiciones temporales, porque entendíamos que la circulación en el sentido de las agujas del reloj nos iba a facilitar mucho más la entrada y salida. Y es algo que hemos repetido también en el Museo Naval, al cual también en su exposición, en su espacio de exposiciones temporales, le hemos hecho pequeños cambios que ayudarán a que el flujo de gente que venga pueda circular sin encontrarse, que sea siempre una circulación en el sentido de las agujas del reloj y que sea un espacio de entrada y otro espacio de salida. En la exposición hay muchos elementos, no queremos desvelar el final de la película, pero hay muchos elementos, muchos objetos, muchos recuerdos personales de los protagonistas, muchos documentos, muchas piezas que son propias de la Mercedes o de fragatas y personajes que estuvieron alrededor de la Mercedes, y desde el punto de vista museográfico hemos querido salpicar ambas exposiciones de pequeños recursos museográficos que ayuden a digerir, a entender y sobre todo a contextualizar las piezas que van a encontrar en ambas exposiciones. Estos recursos están muy medidos, puesto que para nosotros lo más importante era, por un lado, la historia que queríamos contar y, por el otro, las piezas que se están exponiendo. De manera que los recursos están muy medidos, son una ayuda, una colaboración a contar la historia, pero no obstaculizan ni le quitan protagonismo ni a la historia ni a las piezas. Para nosotros esta exposición es un homenaje también a las personas que fallecieron ese día con ese ataque tan injustificado, en el que además no solo fallecieron personas que pertenecían a la Armada, sino que fallecieron también muchas familias, algunas de ellas con muchos hijos, y que casualmente, en su mayoría, iban embarcadas en la Mercedes. Por lo tanto, esta exposición también es un homenaje a esas personas y hemos querido ponernos en la piel de ellos, conocerlos, saber sus nombres, sus apellidos, quiénes eran, a dónde iban, cuál era su misión en el barco, etcétera. Y ahora, después de esta exposición, creemos que los visitantes conocerán mucho mejor no solo la historia de la fragata y la historia de esa escuadra, sino también la historia de esas personas con nombres y apellidos, con sus testimonios, que hoy los tenemos mucho más cerquita. No quiero
ocupar más espacio y le paso la palabra a Carmen Marcos, subdirectora del Museo Arqueológico Nacional. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias, Carlos, como en estos momentos estamos en pleno montaje, ¿no? Pues es para mí un placer el decir, el haber trabajado tanto con Carlos León como con Carlos Barrot y la colaboración con el Museo Naval, con el Ministerio de Defensa y contando con el apoyo y la organización de Acción Cultural Española, ¿no? Y bueno, aunque Carlos ya lo ha dicho, lo ha subrayado, pues sí, es una exposición con 2 sedes, producto de una colaboración y de una coordinación. Se ha pretendido pues que tuviera 2 sedes y la posibilidad de que si alguien quisiera ver una sola exposición, pues esa sede funciona igual que la otra, pero no es conveniente. Lo mejor es ir a ver, para entender la historia y para captar, ¿no?, todo su significado, es necesario ir a ver las 2. Pero aún así se ha hecho el esfuerzo para que cada una también funcionara de manera autónoma y contar, pues los elementos claves, ¿no? Por lo que se refiere a la exposición del Museo Arqueológico Nacional, lo que hemos pretendido es como el punto final, ¿no?, de toda esta historia y la presentación de los bienes culturales, de los materiales a la ciudadanía, como final de ese proceso, ponerlos a disposición de todos. En la exposición lo que se quiere mostrar son los motivos por los que España litigó por estos bienes culturales. Me resisto todavía a decir lo de la palabra tesoro, pero son los motivos por los que España litigó, cuáles fueron los hitos principales, cuáles fueron las pruebas que se presentaron y cómo esos materiales al final pues deben de ser contemplados, las monedas me refiero, el llamado tesoro, deben de ser contemplados como bienes culturales y no como bienes de mercado. Y en torno a este aspecto, pues es en el que se centra la exposición. Se presenta el tesoro, entre comillas, las monedas, como resultado, ¿no?, de todos esos años de litigio, pero se representan arropados por toda una serie de objetos y sobre todo por toda una serie de historias que hay detrás de esas monedas, que son las que lo convierten en bienes culturales. Yo creo que todavía cuando se habla a la gente o a los conocidos de la fragata Mercedes, pues hay gente que se queda como todavía pensando, la fragata Mercedes. Tienes que decirle, no, el caso Odyssey, ¿no?, las monedas. Sí, las monedas de Odyssey, ¿no? Y nosotros queremos superar esa idea. El planteamiento está hecho desde la perspectiva de la protección del patrimonio arqueológico y del patrimonio subacuático. Las monedas son objetos arqueológicos y forman parte de ese patrimonio. Y desde la perspectiva, ¿no?, de enseñar esos fondos como esos bienes culturales. Dudo porque también muchas veces, ¿no?, cuando se habla de Odyssey, cazatesoros, excavaciones arqueológicas, pues de repente pueden salir o comentarios, ¿no?, de sí, hay un barco en tal sitio valorado en tantos millones de pesos, o la nave tal que llevaba. Desde el punto de vista de la arqueología, pues no es la visión ni la perspectiva que tenemos, ¿no? No se excava porque vayamos a encontrar un tesoro ni porque se esté buscando un tesoro. Se excava por intereses históricos para recuperar nuestro pasado y nuestra historia, ya sean monedas o sean ánforas.
Y lo dice pues una persona que ha dedicado gran parte de su vida a trabajar con monedas, pero que no las ve como dinero, sino como bienes culturales y como patrimonio histórico. Y básicamente, bueno, pues el núcleo de la exposición está centrado en ese tema. Se explica también, bueno, pues un poco cuáles han sido pues la historia que ha habido en la defensa, detrás de la defensa de estas monedas, que yo creo que es un poco desconocida. En este tema pues llevamos trabajando desde 2007, 2008, pero bueno, eso fue un apartado que no trascendió tampoco a la prensa, porque había absoluta confidencialidad durante estos años respecto a lo que se estaba haciendo en el juicio y con los materiales, ¿no? Pero a mí me gustaría que cuando la gente viera esas piezas y esta historia, bueno, pues que descubriera también, o que conociera que a lo largo de 5, 6, 7 años ha habido un grupo de gente y un equipo trabajando y luchando para que esas piezas volvieran a España, ¿no? Durante el juicio, la cantidad de documentación que se presentó fue calificada como de enciclopédica por el juez norteamericano. O sea, realmente se hizo un trabajo muy intenso con estudios de investigadores de historia naval, con arqueólogos, con numismáticos y con el trabajo muy destacado de los archivos. Y esto lo quiero subrayar especialmente, tanto de archivos de la Marina como los archivos nacionales, India, Simancas, el Archivo General de la Administración, porque bueno, conocemos como algunas pinceladas del caso, pero aparte de las monedas, importantísimo el haber demostrado que los restos eran de la Mercedes, que era un buque de Estado. Bueno, pues también durante el juicio todos recordarán que hubo mucho ruido de fondo y muchos problemas con las indemnizaciones, unos particulares que reclamaban. Bueno, pues todas esas reclamaciones no tenían ninguna base, eran falsas, porque el Estado español ya había indemnizado a todos los reclamantes en el siglo XIX, y toda esa documentación se localizó. Están las partidas, ¿no?, que pone cancelado, las partidas individuales de cada uno, ¿no? Y bueno, pues es mostrar todos esos aspectos, ¿no?, que han formado parte del juicio. A lo largo de estos años, pues bueno, se ha estado yendo allí, se fue a Tampa a hacer un análisis de las monedas para ver hasta qué punto se podía demostrar si eran o no de la Mercedes. Para mí fue una experiencia personal muy emocionante. Siempre lo cuento, nunca lo he contado así públicamente, pero han pasado ya años y ya no hay confidencialidad. Pero bueno, la primera vez que fuimos, la verdad es que íbamos con muchísimos nervios, porque uno no sabía muy bien lo que se iba a encontrar. Sabíamos que eran un gran volumen de piezas, sí, que podía 500.000, ¿no?, según los periódicos, pero tampoco sabíamos exactamente cómo estaban. Sabíamos que las fotos del periódico pues era un montaje, las monedas no estaban como se veían, con los cubos hasta arriba, todas restauradas y brillantes. Pero no sabíamos realmente cómo iban a estar, ¿no? Y luego cómo es enfrentarse a 500.000 monedas para intentar ver si las monedas podían decir algo, pero además desde la más estricta sinceridad, ¿no? En ningún momento o el abogado ni nadie intentó inducir una respuesta. Se trataba de que las monedas hablaran por sí mismas, ¿no? Y bueno, pues recuerdo la emoción de aquellos momentos, ¿no?, del viaje, de llegar a este sitio que estaba en Florida, pero donde el abogado prácticamente, le faltó ponernos una venda en los ojos para llevarnos al sitio y a la sede, ¿no? Y bueno, yo sabía que estaba en un sitio de Florida, pero no podría haber dicho en qué punto nos encontrábamos, ¿no? Y el llegar allí y el tener acceso a los materiales, y sí recuerdo, pues eso, la primera vez de
una de las cubetas estas, abrirla y ver el bloque dentro con la forma originaria y a mí me quedé afónica, perdí la voz y ya no la recuperé hasta que salí de allí 4 horas después. Yo creo que fue el aire acondicionado también, pero creo que sentí tal emoción que se me cortó la voz y dije, no, fue como mirar, de repente abres una puerta y miras el pasado, ¿no? Y bueno, luego a lo largo de los años seguimos trabajando, estudiando y viendo cómo nos podíamos traer todos esos materiales, poniéndonos en la peor situación posible para tener respuestas en el momento en el que hubiera que ir. Y luego pues el momento de la recogida y la llegada a España, ¿no? Pues bueno, son momentos muy emocionantes. Hemos trabajado un equipo grande, durante el juicio fuimos muchos, luego ya también hemos seguido trabajando, bueno, pues con mi compañera Paloma Otero que está aquí, y ahí hemos pasado mucho tiempo calculando cuánto medían los cubos, cuánto pesaba, cuánto podía soportar un avión, si era un Hércules, si eran 2, entonces tantas toneladas, cuánto iba a ocupar, dónde se podían llevar. Y luego, bueno, pues ha sido también un trabajo en colaboración con el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, con el ARCOBA. Ellos nos acompañaron y formamos equipo cuando fuimos a Florida para la recogida, y luego ellos es la sede y el museo en donde se han depositado todos estos bienes, que ahora también, bueno, pues nos ceden y nos prestan para que estén y se expongan en la exposición de Madrid. Ellos están desarrollando, y se ha venido desarrollando desde que llegaron las piezas aquí, un proyecto de conservación, restauración y estudio de todos esos materiales. Y bueno, yo espero que la exposición del Museo Arqueológico transmita a todo el mundo esa historia, también la historia, parte de la historia previa. Y bueno, simplemente ya nada, daros las gracias a todos. No me funciona así. Muchísimas gracias, Carmen. Hemos empezado con un poquito de retraso, vamos a ser un poquito lasos en este momento, porque antes de que hable el almirante de la exposición, hemos notado todos que nos están contando una exposición, pero no hemos podido ver nada porque todavía se está montando y hay que preservar un poco el efecto sorpresa. Pero hemos tenido la fortuna de que en la exposición que va a haber en el Museo Naval sí hemos podido asomarnos a la construcción de un modelo de la fragata Mercedes, sobre todo entendido como proyecto de investigación, y me gustaría, si en control es posible, que pudiéramos ver un vídeo que hemos podido hacer los compañeros en el periódico sobre cómo se ha construido este modelo. El corte, dáselo. ¿Quieres separar esto? Tienes que sujetar ahí. Bien. El Museo Naval lleva más de un año concentrado en los trabajos para realizar una maqueta de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, una de las embarcaciones más emblemáticas de la historia de España. El reto de construcción de este modelo de la Mercedes va mucho más allá del de hacer una simple maqueta. Los responsables del proyecto tuvieron que realizar una exhaustiva investigación histórica para conocer cómo debió abordarse la construcción de la fragata real en 1786. El desafío ha sido convertir los talleres del museo en un astillero del siglo XVIII. Hemos procurado, el reto en este caso consistía no solamente en hacer el barco, sino en hacerlo como debió de haberse hecho entonces, porque sabemos cómo se hacían, aunque en La Habana puede ser que hicieran cosas distintas que en Ferrol, pero sabemos cómo se hacía. En este caso tenemos la información suficiente de cómo eran las piezas. Esas piezas ha habido que acoplarlas a su dimensión real, unas con otras, que es la labor que ha sido el constructor el que ha tenido que resolver, porque una cosa es el plano y otra cosa es la construcción real. Y sabemos cómo estaban unidas, qué tipo de ensambles, los ensambles que eran con
o sin media madera, o si eran a cola de Milano, o si eran con diente o sin diente, los clavos que eran cuadrados, o bien los pernos que eran redondos, los que tenían cabeza perdida. Las cámaras de ABC han podido ver toda la evolución del proyecto, desde enero de 2013, cuando el taller parecía una sala de gálibos en miniatura, donde se iban tallando cada una de las piezas que conformarían el barco, hasta su aspecto actual. Tanto Miguel Godoy como Francisco Fernández han tenido que ir sorteando muchos obstáculos durante este proceso de construcción, obstáculos que en gran parte se deben a que los constructores de la época no dejaban todos los procesos por escrito. Sí, por supuesto, retocar muchas cosas que, bueno, yo aplicando como constructor del barco, del modelo, aplicando el reglamento así, puro y duro, pues me he encontrado con multitud de inconvenientes que a veces pienso que lógicamente por aquello de lo del espionaje en esa época, pues era así. Nosotros al rechazar por completo el ordenador, lo que hemos querido hacer es todo exactamente paso a paso como se hacía en el siglo XVIII, a mano. Y entonces eso significa que hemos encontrado muchos problemas que tenían en su momento y los solucionaban para nosotros a su vez encontrarnos esos mismos problemas y solucionarlos ahora. Una de las principales dificultades a la hora de trabajar con las fuentes primarias han sido las referencias a medidas. En 1786 no existía el sistema métrico y los documentos hablan de múltiplos y submúltiplos del pie de Burgos. Tal ha sido el nivel de exigencia a la hora de reproducir a escala lo que fue la construcción real de la Mercedes, que los responsables del modelo han trabajado con los mismos materiales, roble americano, e incluso tuvieron que fabricar su propia clavazón de latón por carecer de modelos cuadrados hoy, en el siglo XXI. Lo que queremos que vea el público es, digamos, la tecnología o el alto nivel, no solamente de tecnología, sino de dominio de los materiales y de la estética, porque realmente la estética es importante aquí, que se practicaba en la construcción naval del siglo XVIII finales en España. España en esa época es pionera, España con Francia, y así está reconocido por los ingleses, nuestros enemigos. Entonces, nuestros barcos eran de los mejores que había en el mercado, y concretamente la fragata Mercedes no podía ser de otra manera. Y en este caso la gente debe apreciar lo difícil que era hacer una cosa así, el cómo a partir de un conocimiento que se transmitía por aprendices o por voz y ni siquiera por escrito, y con muy pocos datos se podía hacer una maravilla como esta, porque es una maravilla tecnológica. Hoy que apreciamos tanto los Yamaha y los Honda que compiten en MotoGP y en Fórmulas 1, esto es Fórmula 1. Esto concretamente era el Fórmula 1 de aquella época. Cuéntenos, almirante, ¿qué va a rodear o cómo se ha concebido lo que rodea a ese Fórmula 1 del mar? Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Yo lo primero que tengo que decir es que la idea de esta exposición y de la construcción de este modelo que han visto ustedes un reportaje es idea de mi predecesor en el cargo, el almirante Gonzalo Rodríguez González Ayer, que está aquí presente y al cual quiero mostrar mi gratitud y el mérito que tuvo al concebir esta idea. Muchas gracias, Talo. En segundo lugar, quiero decirle que el puesto que ocupo yo ahora debía ocuparlo la comisaria de la exposición, Susana García, que se ha sentido indispuesta esta mañana y que se ha tenido que marchar con 39 de fiebre. Espero que se recupere pronto. Y por eso yo he improvisado unas notas que voy a contarles ahora acerca de la exposición del Museo Naval relacionada con el último viaje de la fragata Mercedes, la razón frente al expolio. Lo primero que hay que decir en relación con la fragata Mercedes es que era un buque de Estado. Quizá eso lo sepa mucha gente, pero también habrá mucha gente que no lo sabe. ¿Qué es un buque de Estado? Un buque de Estado es aquel que navega bajo el mando de un oficial de la Armada patentado, de los cuerpos de la Armada patentados, que también navega bajo una bandera y con una dotación alistada y preparada por la Armada, y es un buque registrado como buque de la Armada. También es un buque de Estado el que cumple con una misión de Estado, como la que tenía la Mercedes, de trasladar
unos caudales de un lugar a otro por conveniencia del Estado, con una orden dada por un miembro del Gobierno de España en aquel momento. Y luego que navegaba de acuerdo con una organización típica de la Armada. Navegaba en una flotilla, dándose protección mutua, y navegaba en convoy para prestar protección mutua y a la vez, de alguna manera, patentar algo que se ha seguido explotando hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, la protección de los barcos mediante convoyes. Dicho esto, el subtítulo de la exposición del Museo Naval, el último viaje de la fragata Mercedes, la razón frente al expolio, es de alguna manera, pues solo me queda ampliar lo que ha dicho Carlos León al principio del doble expolio que sufrió este barco. Primero, en 1804, no solo el barco, no solo la fragata Mercedes, sino los barcos que le acompañaban fueron expoliados. La Mercedes fue hundida y los barcos fueron capturados y llevados ilegalmente a Inglaterra, sin haber una declaración previa de hostilidades y sin mediar, por tanto, una prevención por parte de los buques españoles. De manera, como se suele decir, los cogieron por sorpresa. Después de este expolio, que hizo que la fragata Mercedes fuese proyectada al fondo del océano debido al primer impacto en la Santa Bárbara, que le hizo explotar y abrirle una gran brecha en el costado, lo que provocó su hundimiento casi instantáneo con 250 personas a bordo aproximadamente, pues después de este expolio se ha vuelto, casi 200 años más tarde, a cometer otro expolio por una empresa cazatesoro. Ya ha sido suficientemente relatado aquí, y lo que quiere, el sentido que se le quiere dar con este subtítulo de la razón frente al expolio, es los argumentos, las razones que se han esgrimido para de alguna manera restituir el valor, poner en valor lo que en aquel momento navegaba, poner el valor de los buques de Estado, poner en valor de los caudales que se transportaban, poner en valor el sentido histórico de España, qué configuración tenía el Estado, poner todo aquello en valor y organizar una defensa y un contencioso ante la empresa Odyssey Maritime Exploration para hacer valer nuestros derechos ante ese expolio, el segundo expolio que se ha cometido, y recuperar de alguna manera, en la medida de lo posible, restablecer aquellos caudales y aquellos objetos que fueron expoliados. Digo en la medida de lo posible porque evidentemente hay valores y hay activos que no se pueden recuperar, como por ejemplo la vida de las 250 personas que fallecieron en aquel acto, y que de alguna manera también en la exposición pues se le quiere rendir el homenaje debido. Y en esto quiero unirme a la declaración de la UNESCO del año 2001, en la que establece también como prioritario la proyección y la no violación de las tumbas de las personas que yacen en el fondo del mar junto a los elementos que constituyen el patrimonio sumergido. Esta exposición tiene dos sedes, como también se ha dicho, y quiero resaltar que ha sido una gran experiencia colaborar con el Museo Arqueológico Nacional en la construcción y en el diseño de la exposición. Ha servido de gran experiencia, es una gran colaboración, se aprende mucho colaborando con organismos de distintos ministerios, pero también es muy positivo porque, a pesar de que tenemos que reconocer que cada uno tiene que ceder una parte de su espacio, de su parcela, de su discurso, de lo que quiere decir en beneficio del otro, pero por encima de ello prevalece el sentido de Estado que se le quiere dar, el mensaje de unión y de conjunción, el mensaje colectivo que se quiere enviar a los ciudadanos y en particular a los visitantes de las dos exposiciones, de que esto es algo que nos atañe a todos, esto es algo del Estado, es algo que es patrimonio de todos los ciudadanos, algo que pertenece a todos y que todos nos tenemos que concienciar de protegerlo
y pues de alguna manera preservarlo para las generaciones futuras, porque en el fondo, como también se ha dicho, esto es historia, es parte de nuestra historia, es parte de nosotros mismos, sirve para saber de dónde venimos y esto es fundamental para radicarnos, para situarnos en el momento y en el punto en el que estamos, para situarnos en el presente. No quiero tampoco desvelar mucho del contenido de la exposición del Museo Naval, pero sí que me gustaría decir que, como también se ha dicho, narra el contexto histórico naval de aquel momento. El contexto histórico naval en el más amplio sentido, es decir, qué fuerzas eran las que estaban enfrentadas, qué dispersión, qué despliegue tenía la fuerza naval en aquella época, cómo eran las marinas del Reino Unido, cómo era la marina francesa, qué es lo que hacían los buques navegando, por qué navegaban, cuál era la obligación que tenían los buques de navegar desde la península hasta sus colonias, desde las colonias a las penínsulas, qué hacían, qué misiones de protección hacían, qué misiones de Estado llevaban a cabo. Pues eso, en una parte, es lo que se trata de decir con el contexto histórico naval. Por supuesto, como se ha hecho mención en el vídeo, cómo era la construcción naval. La construcción naval en el siglo XVIII fue esplendorosa en España. Solamente quiero darles un dato: se construyeron más de 600 barcos a lo largo del siglo XVIII. La mitad, aproximadamente, 300 de ellos eran navíos y fragatas, o sea, buques de línea, buques, como decía el constructor, el ingeniero Francisco Fernández, buques Fórmula 1, eran buques muy adelantados tecnológicamente, con unos grandes avances, con unas maderas magníficas, roble americano principalmente, pino flexible nórdico para los mástiles, era algo y un armamento construido en la Cavada, principalmente fabricado en la Cavada, que era, la verdad, formaban un conjunto bastante armonioso y bastante equilibrado. La construcción naval merece, por tanto, un capítulo importante en esta exposición del Museo Naval. Por supuesto, los instrumentos náuticos, cómo avanzaron en el siglo XVIII, cómo fueron determinantes para facilitar la navegación, cómo fueron determinantes para conocer la situación y, por supuesto, la cartografía. Cómo fue posible que España en el siglo XVIII cartografiase de la manera que lo hizo todos los espacios en los que prácticamente tenía algún dominio. Se ha citado esta mañana que ha habido más de la tercera parte de los Estados Unidos eran territorios españoles y estaban totalmente cartografiados. Aunque me salga un poco del contexto de la exposición, hay una carta de Alzate de 1779 que refleja el estado, lo que era el estado de Nueva España, y abarcaba todos los actuales estados de Estados Unidos, desde Florida hasta California, y es una maravilla de carta porque refleja hasta las tribus de los indios que existían en aquel momento y con las cuales España tenía relación en aquella época. Con todas menos con la de los apaches, que eran bastante hostiles, por cierto. Pues la Armada es, en otro contexto, en otra parte de la exposición, quiere mostrar cuál ha sido su contribución a la protección del patrimonio sumergido mediante la aportación del contenido de sus archivos. Los archivos navales son inmensamente ricos en cuanto a documentos y también, por supuesto, en cuanto a contenidos de patrimonio sumergido. Durante el año pasado hicimos una experiencia de vaciar archivos solamente con el propósito de descubrir cuántos barcos hundidos había contenidos en una parte de nuestros archivos, y en solo una parte de ellos descubrimos 1.500 pecios, 1.500 barcos sumergidos que tenemos catalogado en la medida de lo posible y que tenemos ubicados. Para mí, en mi opinión, yo no soy arqueólogo ni pretendo serlo, pero para mí el tener documentado, el tener posicionado un pecio es un poco como la escritura de propiedad del pecio, es un poco decir esto es posesión, esto es propiedad del Estado español, y de alguna manera sirve como elemento disuasorio para que posibles empresas cazatesoros quieran intervenir en ese pecio. Ya digo que esto es solamente mi opinión y que no hay ninguna
postura oficial. Como decía, la aportación de los archivos de la Armada es importante y también la contribución de los medios de la Armada, contribución de medios materiales como los barcos, los elementos, los sensores de los barcos, los elementos humanos que tienen estos barcos, los medios humanos y los medios de mando y control. Estos medios yo creo que son importantes ponerlos a disposición de la protección del patrimonio sumergido. No que tengan un protagonismo en sí propio, sino solamente desde el punto de vista de la colaboración, de la participación en algo que es proyecto de todos y en la medida que pueda ser útil estos medios, que puedan ser útiles para proteger este patrimonio y, en su caso, si alguna vez hay que hacer alguna excavación o alguna extracción de algún pecio, de alguna manera colaborar en lo que se le diga, pero no ir más allá de esto. Y bueno, pues poco más me gustaría decir de esto, y simplemente el mensaje final, que es el mensaje que ya se ha repetido, pero que no me cansaré de decir, que el mensaje es un mensaje colectivo de todos, en el que lo que se pretende es concienciar a los ciudadanos para proteger el patrimonio sumergido. Y creo que la exposición del Museo Naval, junto con la del Museo Arqueológico, de la cual ambas son complementarias la una de la otra, ambas va a valer la pena verlas, ambas han significado un esfuerzo considerable y yo creo que va a tener la repercusión mediática que se merece. Creo, sinceramente, que va a ser la exposición histórica, no solo del año, pero seguramente del quinquenio. Va a ser la gran exposición de Madrid y seguro que habrá bastantes solicitudes de itinerancia de esta exposición. Existen ya en los planes. Acción Cultural ha planeado, bueno, quizá me estoy adelantando, una posible fusión de las dos exposiciones y con ella hacer una muestra que sea itinerante y vaya por ciudades de España y también por el extranjero. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias.